su análisis en relación a lo que podría ser la gestión de Joe Biden hacia América Latina y específicamente hacia Venezuela, tomando en cuenta el escenario político del país y, digamos, la estrategia que adelantó Donald Trump durante su gestión. Joe Biden es un hombre que conoce muy bien la región y hay que esperar, uno, que se dé una relación quizás diferente en el caso de Cuba, porque no perdamos de vista que se retomó la relación con el presidente Obama y allí estuvo Joe Biden. Eso en cuanto a Cuba. En cuanto a Venezuela, hay que esperar de entrada un estatus temporal para los venezolanos, que es de lo que ya se ha comprometido Joe Biden para darles tranquilidad a los venezolanos que ya se encuentran en los Estados Unidos. Y no me queda duda de que seguramente la forma en que va a ser el trato con el actual, digamos, ¿cómo calificarlo? Al actual gobernante de facto, Nicolás Maduro, seguramente no lo va a tratar con dulzura porque está el mundo esperando un liderazgo más firme. Hasta ahora ha habido mucha hipocresía, Jessica, del mundo entero, en donde por un lado dan el apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y por otro lado no se ven acciones más contundentes para poder liberar al pueblo venezolano, inclusive pues descalificando el pasado proceso electoral, pero sin acciones más contundentes. Esta creo que va a ser una parte fundamental y en esto el nuevo secretario de Estado parece que tiene un conocimiento mayor de la región, con lo cual hay que esperar una buena atención. Veamos, por ejemplo, que Joe Biden ya platicó con el presidente argentino Alberto Fernández. Quien está en la oscuridad es el presidente de México, quien pues se ha convertido en un trompista de los más arraigados. Es una situación muy, muy particular y de gran repercusión. En este momento hay que decirle a nuestra audiencia, Jessica, que el Senado estaría conformado por 50 legisladores republicanos y 48 demócratas. Y hay dos en juego, que serán las elecciones de los dos representantes del estado de Georgia. En el pasado proceso electoral del 3 de noviembre, las dos contiendas no alcanzaron el umbral suficiente como para declarar que quien tenía la ventaja fuera el ganador absoluto. Se hizo el recuento y ahora vamos a una nueva elección. Esto ya se inició el día de ayer en Georgia, ya se comenzó la votación anticipada, como se acostumbra en los Estados Unidos. Los votantes pueden acudir desde ahora y hasta el día 5 para empezar a registrar su voto. Va a ser una elección sumamente competida, muy cerrada como fue la anterior, porque recordemos que Georgia es un estado que tradicionalmente había sido republicano. La sorpresa es que ahora se decantaron por los demócratas, empezando por el propio presidente electo Joe Biden, y ahora los demócratas, para poder tener una ventaja, tienen que ganar los dos escaños para que quien será la presidenta del Senado de los Estados Unidos, que es la vicepresidenta Kamala Harris, dé el voto de diferencia. Esta sería la única condición en la cual los demócratas podrían llegar a 51 votos contra 50 de los republicanos. Y pensemos en la gran cantidad de iniciativas que pasan por el Senado y que pues allí estará la definición tan importante. Por eso esta elección, imagínese, Jessica, lo que representa, que se han invertido más de 300 millones de dólares en este proceso electoral del Senado, cuando un par de años atrás se gastaron 100 millones de dólares en la contienda para gobernador. Este es el tamaño de la importancia que se le está dando por los dos partidos en la elección de dos senadores el próximo 5 de enero. Pues ante todo el rito se ha cumplido, más de 200 años de un sistema democrático complejo, criticable, criticado en muchas instancias. Sin embargo, funcionó nuevamente todo el aparato estadounidense. Ayer en todos los capitolios del país se estuvieron reuniendo los legisladores y los representantes, más bien los representantes de cada uno de los estados, para dar fe de esta victoria que finalmente será de 306 votos de Joe Biden, una victoria aplastante, abrumadora e inobjetable ante un presidente, Donald Trump, que ha venido a golpear, vamos a ver qué tan grave,
a la democracia de los Estados Unidos. La verdad es que esta forma de no saber perder de Donald Trump, en primer lugar, ha polarizado al país, porque hemos tenido enfrentamientos a lo largo y lo ancho de la nación a causa de esta posición del presidente. Pero Jessica, creo que las evidencias están claras. Son más de 50 recursos que han presentado los republicanos que apoyan a Trump a lo largo de estos días, y en estos 50 recursos en cortes menores y cortes mayores nunca han podido presentar un solo recurso válido. Todos han sido rechazados por los jueces, inclusive muchos de ellos nombrados por el propio Trump o por presidentes republicanos. Otro tanto ha sucedido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde ya 2 impugnaciones han sido desechadas, es más, ni siquiera han sido recibidas por la Corte Suprema, que, como sabe nuestra audiencia, pues son mayoría conservadora de 6 contra 4, y ni siquiera han querido recibir esas impugnaciones. Y bueno, también se está hablando de una más que seguramente va a correr la misma suerte, para que finalmente el día 6, que se reúna la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, como estaba señalando el reporte, pues se confirme el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero esto nos habla simplemente que es un mal perdedor que está utilizando recursos. Vaya usted a saber con qué propósitos. Unos hablan de ubicarlo en el 2024. Vamos a ver si eso sucede, porque en cuanto Trump esté fuera de la presidencia de los Estados Unidos, lo esperan otras cortes, Jessica. A ver, ayer incluso se evidenció la tensión que se ha venido experimentando durante las últimas semanas, tras las elecciones, incluso antes de las elecciones, cuando algunos miembros de colegios electorales tuvieron que llegar escoltados. En otros estados incluso se evitó revelar dónde estarían reunidos, justamente ante esta situación que se ha venido presentando a propósito de las denuncias de fraude. También el día de ayer se conoce, y es informado por el propio presidente Trump, de la renuncia del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y esto pues luego de que el mismo fiscal no acreditara que hubiese algún tipo de fraude en donde se había sido señalado por el presidente Trump y quienes le acompañan. Quisiéramos también su evaluación al respecto. Sí, esto que ha venido sucediendo es que Donald Trump ha sobrecalentado el ambiente, Jessica, con declaraciones incendiarias, con señalamientos de que es el peor fraude de la historia, pero sería el primer fraude en la historia también que proviene de la oposición, y que es la presidencia la que está manifestando que hubo un mal manejo del proceso electoral. Es un caso verdaderamente extraordinario, pero estamos viendo a grupos radicales que están encendidos, particularmente estos llamados Proud Boys, que son un grupo violento que ha estado atacando a diferentes frentes. Pero también recordemos cómo la sociedad estadounidense está dividida, y en el caso de Donald Trump lo sigue una serie de personajes que carecen de educación, que carecen de escolaridad, sumamente radicales y fuera de control. Esto ha obligado a muchas autoridades civiles a establecer cercos de seguridad, particularmente en la capital, Washington. Pero lo que usted estaba comentando es muy sintomático, Jessica. Recordemos que William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, había apoyado a Donald Trump en algunos procesos, por ejemplo, perdones, en posiciones ante los legisladores sumamente controvertidas, y sin embargo, hace un par de semanas que el propio presidente le pidió que se sumase a las protestas y que descalificara el proceso electoral, William Barr respondió que por ningún motivo, que el proceso electoral había sido limpio, como lo han venido diciendo inclusive gobernadores republicanos como el de Georgia, como el de Michigan, que han sufrido muchas presiones por parte del presidente Donald Trump. Y en esto pues también hay que señalar que Trump ha sabido presionar a algunos personajes, como el fiscal de Texas, que presentó una demanda contra 19 estados para presionarlos también en el mismo sentido, pero se dice
que por detrás había la búsqueda de un perdón. O sea que estos personajes que están apoyando a Trump también suelen tener este tipo de intereses. Pero ya cuando el fiscal general renuncia, inclusive por desacuerdos con el presidente, nos están marcando una tendencia de cómo se va quedando Donald Trump solo y que solamente unos cuantos, como el representante de Luisiana, que ha estado también insistiendo en todo esto, y pues creo que no va a pasar absolutamente nada más de que llegar al 6 de enero y que la gran duda será si Donald Trump va a comparecer el día 20 cuando se dé el cambio de poderes, como se hace tradicionalmente el 20 de enero cada 4 años, Jessica. Digamos, el aspecto sanitario definitivamente será, ya es una prioridad para Joe Biden, pues y luego de esta certificación, así se ha confirmado el día de ayer, pero una vez que asuma el 20 de enero, ¿qué otro aspecto, desde su punto de vista, va a tener allí entre los primeros puntos a cumplir en su agenda? Tiene dos asuntos. Uno de ellos es por promesas y otro por necesidad, que es la parte de los apoyos económicos. Ya ha dicho Joe Biden que va a apoyar que se generalice el respaldo que se ha venido dando a los estadounidenses y que ahora ha estado paralizado en el Congreso. Entonces es de las prioridades que ha dicho Joe Biden, apoyar tanto al ciudadano como a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir. Ya se dieron dos apoyos, uno muy fuerte, ahora es una de las prioridades de Joe Biden. Y el otro es la promesa que él hizo de emprender primero una defensa de los llamados soñadores, los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos siendo niños y que tienen ahora un estatus temporal para estar en los Estados Unidos y que ya por cortes pueden continuar con los procesos para que estén legalmente en Estados Unidos. Y el segundo, el enviar una reforma para dar residencia legal a cerca de 11 millones de ciudadanos que hoy se encuentran en calidad de indocumentados, Jessica. Entonces, estos serían de los temas fundamentales, independientemente de que hay asuntos como el protocolo de París, que para el presidente Biden será un tema muy importante porque es un convencido de que hay que combatir los gases de efecto invernadero y que el regreso al Acuerdo de París es una prioridad del próximo gobierno de los Estados Unidos.